Pues nada, ya estamos. Como siempre, daros las buenas noches a todos y agradeceros por estar aquí una ocasión más con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre afrontar el futuro en la situación en la que nos encontramos nosotros, ¿no? Familias que... hijos o hijas con síndrome de Dravet. Y para ello contaremos con Ares. Hola Ares, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues nada, Ares ya ahora se presentará a continuación. Ares es neuropsicóloga y es mamá de Dravet. Tiene una niña que es adolescente, tiene síndrome de Dravet. Y entonces, pues bueno, nos hablará en esta ocasión desde su perfil más profesional, desde la neuropsicología, pero no olvidando tampoco la experiencia personal con la que convive cada día, ¿no? Que es al final el síndrome de Dravet, ¿no? A lo largo de la charla de Ares vamos a ver diferentes temas. Vamos a empezar con la llegada del síndrome de Dravet, que supone la llegada del síndrome de Dravet. Vamos a continuar después con la pirámide motivacional. Después un poquito más la parte más central, redes sociales, ansiedad y depresión. Y después un poquito, pues bueno, un pequeño resumen y orientaciones. Y con todo esto, pues nada, ya sabéis, al final de la sesión tendremos preguntas y respuestas. Nos podéis dejar además durante toda la charla vuestros comentarios, vuestras preguntas, de dónde sois, quiénes sois, de dónde venís, cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, cualquier comentario. Ya sabéis que muchas veces incluso entre vosotros os podéis auto responder preguntas y nada, de nuevo daros las gracias a todos, dar las gracias desde luego a Ares por estar aquí con nosotros durante la noche de hoy y nada, todo Ares, yo creo que puedes compartir pantalla cuando la tengas lista. Yo me desactivo la cámara y al final, pues nada, me volveré a activar la cámara de nuevo pues ya para comentar las preguntas que vayamos teniendo. Bueno, buenas noches. Bueno, yo me llamo Ares Regue y soy psicóloga y neuropsicóloga y además pues soy madre de una adolescente con síndrome de Dravet que tiene ahora 16 años. Y bueno, yo os voy a hablar un poco sobre, bueno, orientaciones para afrontar el futuro, teniendo en cuenta pues la llegada y la presencia pues de la enfermedad en casa, en nuestras vidas. Entonces, así a modo de resumen, así para dar unas pinceladas, voy a hablar de qué supone la llegada de la enfermedad, hablaré del duelo, de qué significa tener niveles de activación sostenidos, la preocupación por el futuro que todo esto genera y un poco de reflexión sobre el tipo de sociedad en el que estamos ahora. Y luego en la parte central, como ya ha comentado José, hablaré de la pirámide motivacional de Maslow, los roles sociales y qué papel tiene todo esto en la ansiedad y la depresión, para acabar con un poco de así resumen y algunas orientaciones así para ayudar. Lo que me gustaría destacar es que esta exposición está más centrada en la ansiedad que en la depresión, ya que la ansiedad tiene mayor relación con esta preocupación por el futuro y este intento que a veces tenemos de anticipar hechos. Pero preparando la sesión he caído en que tanto ansiedad como depresión tienen bastante en común, aunque no lo parezca, sobre todo enfocándolo hacia nuestra situación como padres y madres de niños con síndrome de Dravet. Igual empiezo muy fuerte, pero voy a empezar diciendo que el futuro no existe. Voy a hablar de cómo afrontar el futuro partiendo de esta afirmación que espero que entendáis al final de toda la exposición. Vale. Llega el síndrome de Dravet a casa. ¿Cómo llega? Irrumpe, llega sin avisar. Al ser mutación de nuevo, no tenemos indicios ni pistas, no tenemos tiempo para prepararnos, para anticipar la llegada. De repente nos llega. ¿Y cómo llega? Pues debuta con una crisis epiléptica muy pronto cuando es un bebé. Entonces, es una irrupción así muy drástica. ¿Qué se puede producir? Pues desconcierto,
porque empezamos con falta de información y falta de un diagnóstico, tenemos miedo a que se repita la crisis, a que esta no pare, a que el niño tenga secuelas, y entonces empezamos a cambiar la estructura y organizarnos cambiando los roles familiares. Pues hay quien se pide la reducción de jornada, los abuelos que deben ayudar más, pedimos excedencias, vamos al paro, cambios en los planes, cambios en las vacaciones, en las celebraciones, hay cambios en todos los sitios. ¿Y qué conlleva también esto? Incertidumbre, perdón. Porque la enfermedad es impredecible, es cambiante, en cada año es diferente, y además, al ser farmacoresistente, pues se hace incierta, no la podemos llegar a controlar. Entonces, ante esta incertidumbre y esta falta de control y esta angustia que produce, podemos tomar pues, diferentes tipos de actitudes. Por ejemplo, para poder sentir que estamos controlando algo, la situación, pues derivamos en realizar anticipaciones, los famosos y si esto, y si lo otro, o si no, el trauma o la experiencia de vivir una crisis epiléptica puede producir que realicemos experimentaciones, que lo vivamos otra vez y que ante este miedo de volver a vivir esta situación, pues que evitemos situaciones, empecemos a hacer evitación. Y tanto uno como otro caminos nos producen ansiedad. Por otro lado, ¿qué actitud también se puede tomar ante esta incertidumbre? Pues con esta falta de control, creer que no podemos hacer nada para controlar la situación o para sentirnos mejor, optamos por evitar lo máximo posible y acabamos obteniendo una visión negativa de la vida. Estos dos caminos, izquierda y derecha, los explicaré ahora, luego los ampliaré bien. Entonces, ¿qué proceso arranca cuando hay, por ejemplo, cuando viene pues, la llegada de la enfermedad? Pues el duelo. Y para explicar así brevemente qué es el duelo, pues es un mecanismo de adaptación, es un aprendizaje en que nos enfrentamos a una situación nueva, sin una persona, sin algo que teníamos, sin algo que deseábamos, y entonces este proceso nos servirá para adquirir nuevas estrategias de adaptación y añadir nuevos conocimientos a nuestro bagaje, para poder afrontar situaciones futuras. Entonces, en este proceso debemos reestructurar la realidad, la que conocemos, con este nuevo elemento que está o que no está, para poder seguir viviendo adaptados al entorno. Entonces, como características, pues es un proceso dinámico que va cambiando, va pasando por diferentes fases, incluso podemos repetir alguna fase. Es un proceso íntimo porque lo debemos hacer nosotros, nadie lo puede hacer por nosotros, y en cada uno se produce de manera distinta. Y además se producen cambios a nivel profundo en la persona. Y además es activo porque cada uno le va a dar su significado y va a hacer su elaboración. Y cada uno tomará sus decisiones respecto a este proceso. Y además es social porque también depende del reconocimiento social y también lleva asociados ciertos rituales que dependen de las creencias del lugar y el momento donde vivimos. Y además persisten ciertos tabús aún sobre el tema. Entonces, está la creencia de que el duelo solo existe cuando muere alguien. Pero, ¿qué otras cosas podemos perder? Pues sí, podemos perder una persona, un ser querido, podemos perder un objeto, podemos perder una relación que termina, podemos perder un ideal o una expectativa, el trabajo o incluso una etapa vital. Y adaptado a nuestra situación, ¿qué es lo que perdemos cuando llega el síndrome de Dravet? Pues perdemos la idea de nuestro hijo sano, la idea del hijo deseado, ese estándar que tenemos en la mente de lo que es un hijo, o lo que tenemos en mente de cuando vamos a tener un hijo. El ideal de maternidad no es, porque no es como esperábamos. Perdemos la seguridad y perdemos esa vida que habíamos planificado, quizá. Entonces, el duelo pues puede
se forma de diferentes fases. En un principio hay un shock, hay un golpe inesperado, la llegada, la noticia, hay desconcierto, no nos lo creemos, ¿qué ha pasado? ¿Por qué a mí? Hay como un desbarajuste. Entonces pasamos a la fase de negación. No puede ser. Esto no puede ser. ¿Qué pasa? Quiero una segunda opinión médica. Se están equivocando. Este diagnóstico no puede ser esta enfermedad. Entonces hay casos en que se dan muchas vueltas con muchos médicos hasta conseguir un diagnóstico, porque no nos gusta el primero. Y esto produce un desgaste emocional. Una vez sí asumimos que sí que el diagnóstico es correcto, pues nos enfadamos. Podemos estar enfadados con los médicos, no nos han tratado bien, no me lo han explicado bien. Incluso nos enfadamos con la familia, con el compañero, con el hijo, con nosotros, por esa sensación de injusticia. Luego, de tanta tensión, llega una fase como de depresión, en que hay cansancio, empieza a aflorar la pena, el llanto, empieza como a expresarse un poco estas emociones que estaban como reprimidas, y posteriormente llega la fase de aceptación, en que se rebaja esta negatividad y se empiezan a elaborar estrategias de adaptación y se puede empezar a hablar del tema. A veces, bueno, podemos pensar, ostras, esto que me está pasando, estoy muy mal, esto no voy a superarlo nunca, es que me encuentro tan mal, pero puede formar parte de un duelo normal. Entonces, aquí os he puesto diferentes características que definen lo que es un duelo normal. Por ejemplo, malestar físico, opresión en el pecho, vacío en el estómago, hipersensibilidad a los ruidos, sensación de que como que vivimos en una película, falta de aire, falta de energía, tenemos sentimientos de culpa, hay preocupación, ansiedad, aislamiento, no tenemos ganas de hacer nada, de ver a nadie, de tocar ciertos temas, desmotivación y apatía, podemos estar tristes o enfadados, incluso ir fluctuando de una emoción a otra, alteraciones en el sueño y en la alimentación. Y aquí en el punto de tiempo aproximado, pues no me he querido mojar porque me parece como que poner también un tiempo concreto te da como una presión a que tienes que superar eso en ese tiempo, y lo dejo en un interrogante. Entonces, por otra parte, tenemos el duelo complicado, para no decir patológico. Es un duelo que no está yendo como debería, se está complicando la cosa. Y se caracteriza por que dura demasiado tiempo o los síntomas son demasiado intensos, que no podemos hacer una vida más o menos normal, se para la vida. Puede ser que empiece tarde, que en el primer momento de la noticia, el diagnóstico, oye, pues no me está pasando nada, y sale al cabo de los meses. Puede haber cambios radicales de personalidad, reacciones excesivamente intensas, impulsos destructivos, evitación, o sea, son como los síntomas del duelo normal, pero demasiado al límite como para permitirnos seguir con la vida. Entonces aquí sí que situamos en el tiempo en más de 12 meses. Vale, entonces, una vez explicado un poco lo que es el duelo, pues yo planteo pues ciertas orientaciones. Por ejemplo, que no es necesario esperar a que sea un duelo patológico o complicado para buscar ayuda profesional. Con el duelo normal y corriente también podemos ir a un profesional para que nos acompañe, no tenemos que pasarlo solos. Entonces ya a título ya individual, pues orientaciones que yo pues me parece que son válidas. Validar las propias emociones, sí, autorizarme. Estas emociones valen, no son menos que otras. Sí, las voy a sentir, o sea, plena libertad a sentir lo que estoy sintiendo. Buscar apoyo, no intentar hacernos los valientes y yo puedo con todo solo. Expresar, en ese apoyo igual, quizá expresar, compartir, encontrar otros, escuchar experiencias, pues que nos escuchen, que nos aguanten también un poquito, y es que está bien. Y ser conscientes de que es un proceso personal, que debemos pasarlo, no podemos saltarlo ni evitarlo, hay que pasarlo. Y no ponerse en duda, no cuestionarse, aceptarlo.
y ir haciendo. Vale. Otro aspecto que llega con la llegada del síndrome de Dravet es las preocupaciones que surgen por el futuro, estos interrogantes. Después del shock inicial, en que empezamos ya a dar vueltas a la cabeza, nos planteamos preguntas que no sé si en vuestro caso os ha pasado, os sentís identificados con estas preguntas. ¿Cómo irá la enfermedad? ¿Qué le pasará a mi hijo si a mí me pasa algo? ¿Y si no es autónomo? ¿Y si yo no puedo? ¿Mi entorno me ayudará si me hace falta? ¿Y si pasan cosas muy malas? ¿Si le pasa algo a mi hijo? Entonces, es posible que si nos anclamos en dar vueltas a estas cuestiones, estas preocupaciones por el futuro, si se mantienen estas en el tiempo, pueden producir efectos negativos en nosotros. Estos niveles de activación, de estar tan pendientes, de estar tan preocupados, preparándonos para cosas negativas, nos va a producir un agotamiento físico y psicológico. Por tanto, con las preocupaciones que nos planteamos, estamos generando una serie de pensamientos negativos que anticipan cosas malas que podrían pasar. Lo que no sabemos es que, generando estos pensamientos, hacemos creer al cuerpo que estas cosas malas están pasando. O sea, mientras para nuestra cabeza estamos imaginando, aquello está pasando realmente por nuestro cuerpo. Entonces el cuerpo genera reacción, sistemas de reacción ante estos hechos que le estamos planteando. Y entonces nos estamos haciendo daño. Y esto, mantenido por mucho tiempo, pues genera el agotamiento que he dicho en nuestro cuerpo. Y claro, necesitamos nuestro cuerpo bien, sano y fuerte para cuando pase algo realmente. Y aquí yo hago una reflexión, porque, claro, formamos parte de la sociedad y esta nos orienta e influye en nuestra manera de percibir el mundo y de actuar. Ya desde el colegio nos transmiten los valores sociales para adaptarnos a la sociedad. Y ahora como que parece que nuestra sociedad es deprisa, ¿no? Compramos ya online, al momento apretamos un botón y nos lo traen a casa y que tarden poco, que tenemos hambre, no queremos cocinar, comida a domicilio, rápido, redes sociales, la instantaneidad de las redes sociales, publicar, saber todo el momento y también otro peligro, que cuando queremos saber algo, doctor Google nos da las respuestas al momento. Entonces, si sabemos que los jóvenes han crecido entre tecnología y refuerzos constantes y tienen cierta intolerancia a la frustración y no han podido desarrollar estrategias de adaptación al entorno, pero nosotros también estamos sufriendo las consecuencias a diario y quizá no nos damos cuenta porque lo hemos normalizado porque es que nos da una comodidad todos estos recursos. Y posiblemente esta prisa nos esté presionando para ir más rápido y sea el tiempo en que estamos viviendo. Y igual está relacionado con la generación de cierto modelo de pensamiento ansioso. Entonces, como seres sociales que somos, pues bueno, aquí introduzco la pirámide de necesidades de Maslow. Como somos parte de la sociedad y somos fruto de ella, tenemos una serie de necesidades y motivaciones relacionadas con esto. Entonces, respecto a este tema, Maslow estableció una pirámide motivacional que es bastante conocida. Maslow fue un psicólogo y psiquiatra estadounidense que impulsó la psicología humanista y, entre otras, desarrolló pues, la teoría de la autorrealización y él concebía el humano como un todo organizado. Entonces, para explicar cómo funciona el desarrollo humano, él estableció una pirámide de necesidades que se basa en 3 características, que son que nos movemos para satisfacer unas necesidades, que siempre queremos más y que lo que se desea depende de lo que ya se tiene y
las necesidades se ordenan jerárquicamente y a medida que satisfacemos las necesidades de un nivel, se generarán otras de mayor nivel. Entonces, tenemos que la pirámide está formada por 5 niveles ordenados según la fuerza de esta motivación. A niveles más inferiores, más fuerza y son relacionadas con la supervivencia. Y de la mitad superior son relacionadas con el crecimiento personal. Así que tenemos las necesidades fisiológicas, básicas para subsistir, las de seguridad, un entorno ordenado, sin amenazas, la necesidad de afiliación, sentir que pertenecemos a un grupo, dar y recibir afecto y socializar, la necesidad de reconocimiento, tener una autoimagen valiosa y respeto propio y respeto ajeno, que nos respeten y que tengan una buena imagen de nosotros. Y finalmente, la necesidad de desarrollar nuestro potencial personal, que ya es un nivel abstracto. Y a mí me gustaría hacer hincapié en este segundo nivel, en la necesidad de seguridad. Que deseamos un entorno ordenado, sin amenazas, tener una familia, salud. Y entonces quiero relacionarlo con el síndrome de Dravet y cómo afecta su presencia a esta necesidad, que está, repito, bastante abajo en la pirámide. Quiero destacar eso. Con la llegada de la enfermedad no nos sentimos seguros en muchos aspectos. Y de aquí pueden surgir esas preguntas, los famosos ISIS que he comentado antes, ¿no? Si le pasa algo, ¿y si me pasa algo? Pensemos por un momento, según esta teoría, si para pasar de una necesidad a la siguiente hay que cubrir la anterior, pensemos cómo nos podría afectar a la socialización, a la autoimagen y a la autorrealización, quedarnos parados en el nivel 2 de desarrollo personal. Muchas veces dejamos de ver a los amigos, nos sentimos incomprendidos, sentimos que no encajamos y vamos experimentando frustración que acaba afectando a cómo nos vemos y cómo nos sentimos con nosotros mismos. Porque, como ya he dicho antes, pues somos seres sociales. Entonces, estas necesidades, entre otras cosas, nos dicen eso, que somos seres sociales y que nos necesitamos los unos a los otros para desarrollar todo nuestro potencial y sentirnos realizados. Claro, pero en este ser sociales hay implícito que hemos interiorizado una serie de valores vigentes en nuestra cultura y nuestro tiempo que, tal y como he dicho antes, forman parte de nuestra manera de pensar y de vernos. Y es aquí donde introduzco el concepto del rol social. El rol social, como pauta de conducta, nos indica cómo deberíamos actuar para estar integrados y a la vez es una expectativa. Nos indica que esperamos una respuesta de los demás y que buscamos cumplir sus expectativas. Por tanto, hay una relación entre lo que creemos que debemos hacer y lo que creemos que esperan de nosotros y lo que realmente esperan de nosotros. Y todo esto depende de la sociedad y del lugar. Porque, por ejemplo, los roles en la Europa del siglo XXI no son para nada los roles sociales del mismo lugar, pero del siglo X, por ejemplo. Entonces tenemos que hay dos tipos de roles sociales. El adscrito, que es como innato, el intrínseco a nosotros, que viene dado por la biología o ligado a la biología, y el adquirido, que es el que conseguimos por la formación, por el esfuerzo, por el trabajo. Y entonces es posible que se generen conflictos entre pares de roles, porque no tenemos solo un rol en la vida. Nosotros podemos desempeñar varios roles a la vez. Y a veces se crean incompatibilidades o conflictos entre pares. Por ejemplo, ser mujer y directiva de una gran empresa. Es posible que generen conflictos en desarrollar los dos a la vez. O ser profesor y padre, ¿no? ¿Cómo puedes ser realmente el profesor de tu hijo? Entonces aquí he ejemplificado un poco
pues algunos clichés, algunos ítems muy ilustrativos de cada rol social, ese ideal que tenemos en mente. Bueno, pues esto así a grosso modo, solo algunos. Entonces yo os planteo, ¿cuáles de estos roles creéis que se ven afectados desde que somos padres, madres o familiares de un pequeño con síndrome de Dravet? Pues quizá nos genere conflictos porque no podemos hacer aquello que creemos que debemos hacer. Por ejemplo, ponemos un par de ejemplos. Pues igual al hermano adolescente de este niño con síndrome de Dravet, igual este hermano adolescente no encuentra el lugar para ser irresponsable o desafiante si se le asigna la responsabilidad de cuidar a su hermano. O igual el abuelo, ¿no? El abuelo bondadoso, sabio, que consiente, igual no puede ser tan paciente como le gustaría porque el pequeño tiene alteraciones de conducta. O ¿puede el padre o la madre sentir que está protegiendo a su familia si su hijo está enfermo? Yo dejo ahí las preguntas en el aire. Y además también quiero destacar que los roles sociales son cambiantes y muchos de estos que están aquí en la pantalla están cambiando porque evolucionan con el tiempo. Pero en nuestra situación, como padres y madres, ¿cuáles serían estos roles sociales? Y aquí dejo todo en interrogante para que cada uno se conteste o no se conteste nada. Y para resumir esta idea del peso de la sociedad, por una parte tenemos que hay ciertas condiciones implícitas como seres sociales que somos, por ejemplo, esta necesidad de aprobación, cumplir las expectativas, interiorización de los roles o miedo al rechazo, pero nosotros no somos seres pasivos. Y ante esto podemos actuar y tomar conciencia de ciertas ideas que implican aceptación hacia nosotros mismos. Por ejemplo, aceptar que no somos perfectos, que podemos equivocarnos, que podemos hacer lo que sentimos y no tanto lo que se supone que debemos hacer, que debemos conocernos y no juzgarnos con severidad. Vale, y volviendo a esos famosos y sí que he planteado ya un par de veces, ¿no? Los tenemos aquí en la pantalla otra vez. He comentado pues, que mantener estas preocupaciones constantemente produce en el cuerpo pues, un desgaste, un agotamiento. Entonces, estas preocupaciones pasan por plantearse situaciones negativas de cosas malas que pueden pasar sobre el futuro de nuestros hijos y posibles complicaciones. Y entonces creemos que tenemos que estar preparados para afrontarlas. Claro, esto mantenido en el tiempo acaba invadiendo otros ámbitos de nuestra vida y puede aparecer ansiedad. Y aquí pues voy a hablar de la ansiedad, que es un concepto muy extendido y a veces mal utilizado. Yo creo que no recibe siempre la atención que merece y mucho menos se conoce cuáles son sus mecanismos de aparición y de mantenimiento. Entonces voy a intentar hacer un resumen sencillo sin entrar en mucho tecnicismo para que se pueda entender. ¿Vale? Voy a empezar con un ejemplo cotidiano para todos. Por ejemplo, estamos en el comedor de casa, nuestro hijo está jugando con algo. De repente percibimos en nuestro hijo una actitud extraña, ¿no? Puede tener una crisis. Observamos la actitud rara. ¿Y entonces qué hace? Está muy quieto, ha parado. Y entonces automáticamente nos ponemos en marcha. Hacemos que el lugar sea tranquilo, quitamos los sonidos, dejamos lo que estamos haciendo. Preparamos la medicación o tenemos en cuenta que la tengamos a mano. Incluso podemos tomar la temperatura. Entonces, todos estos actos son adaptativos porque estamos reaccionando para resolver una situación. Pase lo que pase, convulsione o no, lo vamos a resolver. Ya sea volviendo a la situación previa de normalidad, administramos medicación de rescate o llamar a la ambulancia
y volvemos a un estado de equilibrio en que la situación o ha terminado o ya la hemos puesto en manos de los profesionales, por tanto nosotros ya no podemos hacer nada. Entonces valoramos una situación que es potencialmente peligrosa, ponemos en marcha medidas para resolver y al final volvemos al estado inicial. En este caso lo llamamos, nos contestan, no tiene fiebre, vale, seguimos con lo que estábamos haciendo tranquilamente. El peligro era real y hemos conseguido sobrevivir tomando medidas ajustadas a la realidad. Vale, vamos a poner otra situación. Sin ninguna señal o estímulo externo que nos lo haga pensar, nuestro hijo está haciendo su actividad normal como siempre, pero de repente nos asalta la idea de que podría tener una crisis en cualquier momento. Entonces empezamos a desencadenar una cascada de reacciones de sobrealerta. Preparamos medidas y generamos una tensión corporal esperando que pase algo malo. Le gritamos, ¿no? Le llamamos la atención a ver si responde. No acaba pasando nada. Entonces nuestras reacciones no han servido para afrontar una situación. Han sido desadaptativas. Y quizá incluso hemos alertado a nuestro hijo y su situación de actividad tranquilamente se ha visto alterado. Después de esto nos encontramos cansados, negativos, incluso nuestro hijo nos ha percibido alterados. Resultado final, pues un estado ansioso con pensamientos negativos. En este caso el peligro no era real, lo habíamos creado en nuestra mente, pero el cuerpo había creído que era real. La cadena de reacciones no nos ha servido para adaptarnos mejor al entorno y al resolver la situación, pues seguimos pensando cosas malas que podrían pasar. Ay, pues fíjate, si esto me llega a pasar en la calle, entonces, ay, y si tal. Y entonces ya nos quedamos con esa angustia. Vale, pues estos dos ejemplos, que podrían ser cotidianos, pues me sirven para introducir el tema. Yo en este caso voy a hablar más de una ansiedad generalizada, teniendo en cuenta de que hay muchos tipos de ansiedad. Pero creo que en nuestro caso, yo creo que sería lo que mejor puede encajar. Entonces, este tipo de ansiedad se basa en 4 ideas o síntomas. Pues los sentimientos de inquietud y síntomas de tensión, la preocupación por posibles peligros futuros, que estas preocupaciones son por un amplio abanico de opciones, no se limitan a una sola área de nuestra vida. Puede que inicie, o sea, que puede que arranque esta tendencia de preocupación con algo concreto como el Dravet, pero, por ejemplo, se va extendiendo a otros ámbitos de la vida, a la salud, a la pareja, al trabajo, al resto de hijos. También existen, pues, estas preocupaciones son intensas, duran y nos cuesta mucho controlarlas y versan sobre cosas poco probables. El objeto de nuestras preocupaciones se centra en cosas muy poco probables. Entonces aquí he montado un esquema muy, muy sencillo para explicar la ansiedad y su círculo de mantenimiento, porque funciona como un círculo. Entonces, sobre la ansiedad generalizada, entonces tenemos un evento disparador, algo que dispara nuestra ansiedad, ¿no? Que puede ser una situación estresante. Pero tengamos en cuenta que no tiene por qué ser un hecho real lo que nos desencadena toda la cascada de preocupación y de tensión. Es que puede ser... sería normal la situación, tenemos nuestro hijo con la mirada perdida, es el desencadenante, ¡pam!, reaccionamos. Es que a veces lo podemos generar a través de un pensamiento o con una emoción. Por ejemplo, de repente siento un nudo en el estómago. Ay, tengo sensación de que ha pasado algo o que va a pasar algo. Lo interpreto como una amenaza. Percibo una amenaza. Lo interpreto algo que puede ser neutro como algo negativo y además creo que no tendré recursos para afrontarlo.
pasará algo y no podré hacerle frente, ¿no? Esta sensación. Entonces nos empezamos a preocupar y generamos pensamientos anticipando posibles sucesos negativos, imaginando miles de resoluciones y que todas van a ser negativas. Claro, el cuerpo empieza a reaccionar. Ansiedad, falta de concentración, tensión, contracturas, dolor de cabeza, boca seca. El cuerpo cree que viene un peligro y hay que prepararse para afrontarlo. Pero claro, la mayoría de veces este evento que estamos anticipando no ocurre. Entonces, como nos hemos estado preocupando y al final no ocurre, creemos que preocuparse es útil. Y ahí es cuando se mantiene la preocupación. Además, la preocupación, extrañamente, y parece una paradoja, pero es evitativa, o sea, evita que afrontemos una situación. Mientras estamos con el run run y generando nuestras anticipaciones, evitamos profundizar en ese tema, en eso que realmente nos preocupa. Y dejamos de hacer cosas, nos quedamos paralizados, también colaboramos en que eso que puede ocurrir tampoco ocurra. Entonces, la evitación también creemos que nos ha protegido. Si evitamos situaciones, evitamos cosas malas, ¿no? Pues no llevo a mi hijo a la actividad para evitar que tenga crisis. Pues que claro, no voy a hacer esto, no sea que... Y entre la preocupación y la evitación, pues creemos que esta reacción ha sido útil. Y este es el círculo que nos lleva a que al siguiente evento disparador volveremos a hacer el mismo recorrido. Y que poco a poco irá comiéndose otros terrenos. ¿Y de qué sirve preocuparse? ¿No? Pues yo personalmente antes yo pensaba que preocuparse era muy útil, hasta que aprendí que no. Las creencias sobre preocuparse ayudan a mantener la ansiedad. Entonces aquí hay una lista de creencias acerca de esta utilidad de preocuparse, que perpetúan el modelo que acabamos de ver. Yo no sé cuántos de vosotros estáis o habéis estado de acuerdo con las afirmaciones de la izquierda. Pero es importante reflexionar sobre ellas porque posiblemente forman parte de nuestra manera de pensar y las percibimos como normales. Por ejemplo, preocuparme me servirá para descubrir cómo puedo evitar eso que temo. Y en realidad no suele ocurrir eso que tanto tememos. Preocuparme me ayudará a resolver mis problemas, porque así yo ya voy pensando alternativas y me voy preparando. No, más bien entorpece, porque cuando llega el problema estamos cansados y estamos agotados y estamos ya hartos del tema. Preocuparme me hará estar preparado para lo peor. Y en verdad, ya nos hemos comido todo el sufrimiento y el malestar para nada, que posiblemente va a ser para nada. Entonces habremos perdido mucho tiempo y mucho sufrimiento. Preocupándome evito cosas malas. Pues es una asociación incorrecta. O asociamos la preocupación a un rasgo positivo. Mira, qué persona más responsable y bondadosa, cómo se preocupa por todo el mundo, cómo sufre para que todo el mundo esté bien. Pero se puede ser responsable sin pasar ansiedad. Entonces, para entender mejor este círculo de mantenimiento de la ansiedad, pues he puesto una explicación muy visual y sencilla en que se podría decir que la ansiedad se llega a hacer algo general porque estamos especialmente atentos a los pensamientos negativos que tenemos. Durante el día podemos llegar a tener miles y miles y miles de pensamientos. Neutros, positivos y negativos. Grandes cantidades. Pero estamos tan pendientes de los negativos que tenemos la sensación de que la mayor parte del día estamos pensando algo negativo e incluso, es que igual me pasa algo malo, es que estoy todo el día pensando cosas malas. Entonces, ante esta sensación de tener o creencia de tener tantos pensamientos negativos, queremos hacer algo para frenarlo. Entonces desarrollamos conductas de seguridad para calmarnos, como por ejemplo, pues me obligo a pensar en otras cosas, pues hago cosas para no pensar. Y así creemos que podemos controlar nuestros pensamientos.
¿Y qué pasa? Que en este proceso de pensar negativo, creer que es malo e intentar controlarlo, pues se generan unos síntomas físicos y emocionales como angustia, irritabilidad, cansancio, miedo, dolor de cabeza, dolor de estómago, contracturas, las cuales vamos a interpretar de manera negativa, ya que estamos más atentos a los pensamientos negativos. Vale, pues acabo con la ansiedad y paso a explicar brevemente la depresión. Como he dicho antes, preparando esta sesión, pues he caído en que tienen puntos en común con la ansiedad. Pero antes de seguir hablando, pues quiero remarcar, y lo diré todas las veces que haga falta, solo un profesional de la psicología o de la psiquiatría es apto para diagnosticar estos trastornos de los que estoy hablando. No podemos autodiagnosticarnos ni en el Google, ni, ay, ya me coincide este cuadrito de aquí, me coincide, ya tengo esto. No, hay que ir con mucho cuidado. Yo aquí estoy dando orientaciones, pinceladas, nociones y también se pueden dar partes o signos o tendencias que no significa que tengamos la patología o que vayamos a tener un diagnóstico. Entonces, la parte que se parece, que toca depresión con ansiedad, es que en depresión también hay pensamientos negativos y evitación, que ahora explicaré. Y también hay una dificultad para desconectar del interior, mucha atención a nuestros pensamientos y estados internos. Entonces dejamos de prestar tanta atención al exterior. Pues bien, estos son los principales síntomas asociados a los trastornos depresivos. Ánimo bajo, menor interés por el placer, cansancio, alteraciones del sueño, cambios en el apetito, molestias físicas, dificultades de concentración, culpa y menor interés en relaciones sociales. Para que sea patológico tiene que estar en unos niveles X y en un tiempo X, hay unos criterios. Entonces, voy a hacer también como con ansiedad, ¿no? Un cuadro así bastante resumen. Tenemos un detonante, que sería una situación estresante, un conflicto. En nuestro caso podría ser el diagnóstico o una crisis o el empeoramiento de nuestro hijo, por ejemplo. Entonces, aquí participa un tipo de pensamiento que tiene algunas personas, que es como una triple visión negativa de la realidad, que es tener una visión negativa de uno mismo, siempre tengo mala suerte, todo me sale mal, este tipo de pensamiento. Una tendencia también a interpretar las vivencias como algo negativo y una visión negativa del futuro, que nos puede llevar a creer que ¿para qué empezar aquello si total seguro que me va mal? Entonces, esta manera de pensar pues genera una respuesta peculiar ante el evento estresor, ¿no? Y entonces nuestra respuesta, en caso de tener este tipo de pensamiento, pues sería la evitación o la inactividad. Dejar de hacer cosas. Y en este dejar de hacer, ¿qué pasa? Que dejamos de recibir refuerzos positivos de nuestro entorno. Menos beneficio, menos placer, menos premio, menos satisfacción, que lleva a cada vez a hacer menos cosas porque perdemos la sensación de placer y la motivación. Y entramos en un círculo en que prácticamente no estamos expuestos a estímulos positivos, ni a cosas buenas, ni a cosas que nos gustan. Por ejemplo, no sé en qué casos pasa, ya no salgo a cenar, ay, ya no voy al cine. ¿Para qué? Si será tan complicado. Y además igual lo paso mal. Si como hay una crisis y tenga que salir corriendo, ay, ya no quedo con amigos. Bueno, va, no pasa nada por dejar de hacer esto. Ya no tengo tiempo para mis hobbies. O, ay, no llevo al niño a esta actividad que, total, me irá mal. O no hablo con esta persona que, a ver, total, vamos a acabar discutiendo. Y sin darnos cuenta, con el, bueno, por dejar de hacer esto no pasa nada, pues hemos dejado de hacer cosas que nos hacían sentir bien. Cada vez menos contacto con experiencias positivas potencia esta sensación de que realmente no me pasa nada bueno en la vida.
y ya cada vez tengo menos motivación por obtener placer. Entonces, todo esto también se somatiza a través del cuerpo, a través de estos síntomas, como he dicho, ¿no? El cansancio, alteraciones del apetito, del sueño. Ay, todo el día tengo sueño, me iría a la cama, que cansada estoy. Y creamos sin saber una especie de confirmación de que no hay cosas buenas que merezcan la pena. Entonces, se podría entender la depresión como una especie de evitación general y constante. Y ya paso pues a dar ciertas orientaciones para mejorar las tendencias ansiosas o depresivas, o decimos así más suave. Antes he explicado cómo hay un evento disparador que desencadena las reacciones físicas en nosotros, pues yo creo que es importante aprender a detectar estos desencadenantes. Para ello es necesario entender la relación entre pensamiento, emoción y conducta. El pensamiento es una elaboración mental, fruto de cómo interpretamos y percibimos la realidad y las situaciones. Y esto depende de nuestros esquemas mentales y creencias, la educación, lo que hemos aprendido y de la personalidad. Luego, la emoción sería como un conjunto de sensaciones que dependen de cómo hemos interpretado una situación y las podríamos situar en el cuerpo a través de cambios fisiológicos. Pues, por ejemplo, son la alegría, la tristeza o la sorpresa. Y la conducta es cómo se materializa esa emoción, la ejecución, cómo actuamos. Entonces, un pensamiento negativo nos va a generar una emoción negativa, por lo que la que acabaremos con una conducta negativa, acorde. Por ejemplo, veo a mi hijo quieto. Situación neutra. Lo interpreto como negativo. Empiezo a generar pensamientos de que algo malo puede pasar. Y además tengo la creencia de que preocuparme es útil. Y enseguida ya empiezo a notar en el cuerpo, nudo en el estómago, boca seca, tensión en el cuello, ¿no? Esas emociones relacionadas con el miedo. Acto seguido, lo llamo, le pego un grito, toda asustada, para ver si responde. Ay, ya lo borro de la actividad de la tarde, ya no quiero. El niño se ha pensado que igual me pasaba algo malo, ¿no? ¿Cómo hemos interpretado esa situación que en sí era neutra? Hace que tengamos unos pensamientos por los que nosotros hemos decidido sentirnos mal y asustarnos. No podemos cambiar las situaciones, pero lo que sí podemos cambiar es cómo interpretamos. Y podemos cambiar sobre todo qué es lo que nos decimos cuando las vivimos. Voy a poner un ejemplo más radical. Estoy leyendo un libro. Se me va a la cabeza. Se me va en pensamientos. Pasa un rato y de repente, ay, me estoy encontrando mal. Tengo sensaciones de miedo, incomodidad, desmotivación. Y vas ahí a la calle y de repente no tengo ganas de hacer nada. Me voy a quedar en la cama, no me apetece hacer nada. ¿Os ha pasado? ¿Recordáis si os ha pasado qué estabais pensando justo antes de decidir y sentir esto? ¿Cómo podemos ayudar con estos automatismos, no? Pues, por ejemplo, focalizarnos en el presente. Así podemos reducir anticipaciones del futuro sobre peligros y vivimos así sobre lo que realmente sí está pasando y no sobre lo que pensamos que puede pasar. Y además también existen técnicas de relajación muscular o técnicas de respiración también, por las que podemos reducir el malestar físico que desencadenamos con esos pensamientos negativos. A ver, se sabe que existe una conexión cerebro-cuerpo y que relajando la mente conseguimos relajación muscular y viceversa. Relajando los músculos también conseguimos, le damos indicaciones al cerebro de que también se relaje. O sea, que podemos hacerlo por las dos partes. Por esa parte de que percibimos situaciones como peligrosas y a la vez creemos que no tenemos recursos para afrontarlas, pues deberíamos confiar en nuestros propios recursos, en que si pasa algo, si pasa, sabremos cómo reaccionar, porque tenemos instinto y porque sabemos hacerlo. Además, para combatir la evitación, que hace que mantengamos la ansiedad, por creer que así pues, evitamos y reducimos las cosas malas, pues también estaría bien exponerse poco a poco a situaciones que solemos evitar, para comprobar que no pasa nada.
Y si pasa, yo ya tengo los instintos y los recursos para afrontarlo. Y a la vez, enfrentarnos a pequeñas situaciones nos ayudará a experimentar logros y sentir satisfacción de conseguir cosas, cosa que nos motivará a seguir queriendo hacer cosas. Hacer cosas que nos gusten, que nos llenen y que nos reporten placer. Y si no recordamos lo que nos gusta, pues siempre podemos probar cosas nuevas. Pero es muy importante ir experimentando sensaciones positivas para que no dé la sensación de que todo es negativo. Y repetirnos la frase, que yo la utilizo mucho. Cuando pase, si pasa, ya haré algo, ya actuaré entonces. Y también repetirnos otra frase, ¿no? Que siguen pasando cosas buenas aunque yo no las vea. Y así a modo de, ya estoy acabando, ¿eh? A modo de resumen, así voy a exponer las ideas clave. El síndrome de Dravet aparece sin avisar, irrumpe, y eso puede desencadenar procesos adaptativos o no adaptativos, que están mediados por los roles sociales, las motivaciones humanas y las creencias sociales. Entonces, los procesos adaptativos terminan con una elaboración del duelo, y los procesos no adaptativos pueden seguir con esa sensación de peligro y no tener recursos que genera angustia, o el camino de negatividad y evitación que nos conlleva una tristeza. Y aquí, de manera muy coloquial y muy resumida, bueno, pues he explicado la ansiedad y depresión y ciertas orientaciones como para intentar vivir un poco mejor y entender ciertos mecanismos de pensamiento. Siempre dejando claro que solo un profesional capacitado puede diagnosticar, y que no vayamos al doctor Google, por favor, porque nos va a liar la cabeza. Y lo dicho, que tener algún dato, algún síntoma de los que ha salido aquí no implica tener un trastorno, ni un diagnóstico, ni nada grave. Y que por no tener nada tampoco hay que dejar de ir al psicólogo, ¿eh? Yo siempre lo recomiendo. Y además, sentirse nervioso o angustiado también nos da pistas. O sea, tenemos que escuchar nuestras emociones porque nos dan pistas de que algo no va bien. El cuerpo nos dice, atención, hazme caso, aquí pasa algo. Entonces debemos escucharnos para saber lo que nos pasa. Entonces aquí, como así a modo de muy orientación, he puesto una serie de ideas muy, muy básicas. Pues la primera, ayuda profesional siempre, aunque no hace falta estar apurado ni estar en las últimas. Yo siempre recomiendo pues un poquito de ayuda profesional, que nunca está de más. Centrarse en el aquí y el ahora, en lo que sí realmente está pasando, teniendo en cuenta de que tenemos que saber hacia dónde queremos ir. O sea, no viviremos desconectados del futuro tampoco, pero sé hacia dónde voy, pero sé dónde estoy ahora. Entonces, marcarse metas asequibles y a corto plazo para ir superando y obteniendo cosas positivas, y identificar qué nos pasa, escucharnos, poder verbalizar, compartir y aceptar las cosas que nos pasan sin autorizarnos a sentir y a pensar y a creer. Y ya para terminar, pues me gustaría, ya para sintetizar al máximo, pues solo con 2 ideas que me parece que son clave absolutamente de lo que he explicado. Es muy importante respirar bien. Puede parecer una tontería, pero es que al final muchas veces no nos damos cuenta de cómo estamos respirando. No estamos oxigenando bien el cuerpo y le estamos dando indicaciones al cuerpo de que algo malo está pasando si no hay oxígeno suficiente para respirar, ¿no? Entonces, a partir de ahora, cuando estéis en una situación de ansiedad, malestar, nervios,
fijaos en cómo estáis respirando y tomar un momento para volver a hacerlo bien y observar a ver si cambia algo en vosotros. Y luego, por otra parte, pues debemos decirnos cosas buenas. Como he explicado antes, pues los pensamientos que generamos nos producen emociones que nos hacen actuar en consecuencia. Y no podemos dar por hecho las cosas buenas. Nos lo tenemos que decir, nos lo tenemos que repetir, que nos queremos, qué buenos somos, que cuando estamos bien, oye, estoy bien ahora, este olor es agradable, esta sensación es buena, ahora mismo no me duele nada, he conseguido algo cuando lo conseguimos, incluso cuando estamos cansados, nos podemos decir, pues me voy a cuidar para encontrarme mejor. Hay que decirse las cosas buenas y cuidarse por dentro. Y para acabar, decir que, retomando la frase así drástica del principio, el futuro no existe porque es algo que aún no ha ocurrido y es fruto de nuestro pensamiento y es fruto de lo que podemos hacer en el presente. Así que lo que sí podemos modificar es cómo interpretamos y actuamos en este presente. Bueno, pues gracias y hasta aquí la presentación. Pues muchas gracias, Ares, por la presentación tan interesante, ¿no? Sobre todo esa última reflexión, ¿no? O esa primera y última reflexión, ¿no? Que al final el futuro no deja de ser parte de nuestra imaginación, por decirlo de alguna manera. Al final el futuro no existe y lo tenemos que construir día a día y momento a momento, ¿no? Sí. No sé si mientras tanto a ver si nos llega alguna pregunta. Vamos a ver, en general yo creo que la sesión ha estado bastante interesante. Perdón. Hemos tenido algunas interacciones en el chat, como siempre, entre padres y madres, así que muy bien. Eh, Vamos a ver si de momento nos llega alguna pregunta. He visto que teníamos algún participante, como siempre, ¿no? De España, de nuestro país, también desde México, desde Alemania. Así que bueno, vamos a ver si nos llega alguna pregunta. Estoy leyendo aquí sobre la marcha y nada, nos comenta Cristi que le encantó esta plática o esta charla y que recuerda que cuando su hija era bebé, su primera crisis fue a los 4 meses y que desde ese momento hasta que cumplió los 5 años vivían en un estado de angustia total, ¿no? Que ha trabajado en ello con ayuda de terapéuticas y también con el amor y el apoyo de su familia, ¿no? Pero que sobre todo su hija Contravez es la que más le enseña esa fortaleza y lo importante que es vivir, lo importante que es disfrutar la vida y las pequeñas cosas. No sé si quieres añadir algo. Bueno, pues sí, que al final, pues esto llega el síndrome de Dravet, irrumpe, ¿no? Llega pisando fuerte, no sabemos, nadie está preparado. Y entonces, pues sí, hace falta acompañamiento, hace falta orientaciones para poder digerir y seguir adelante, claro que sí. También nos comentan, ¿no? Que lo que dices es cierto, que es un trabajo largo de uno mismo, pero cuando se extiende muchos años y es complicado estar siempre bien, ¿qué consejos puedes dar? Bueno, es que no se puede estar siempre bien. Es que es imposible, no sería sano tampoco, aquí falla algo. Hay que estar, o sea, nos tenemos que permitir también estar mal a veces. Porque, como he dicho, el cuerpo nos dice cosas, nos da pistas. Algo no me gusta, algo no estoy haciendo bien, algo tengo que cambiar. Entonces, pretender estar siempre fantásticamente bien, pues no, porque. Y además iremos resolviendo conflictos vitales y se surgirán de nuevos. Pero bueno, yo creo que forma parte de la evolución personal. Ir resolviendo y que surjan nuevas cosas. Y qué opinas de la somatización? ¿En qué sentido? ¿Cómo se expresa, cómo no se expresa, cómo manejarla?
Bueno, es que el cuerpo habla también. Entonces hay veces que cuando no reconocemos o no podemos verbalizar algo, acaba saliendo por algún sitio. La mente lo saca por algún sitio. Entonces, que es importante escucharse y ver qué me está diciendo el cuerpo. Repasar, qué estoy haciendo, estoy comiendo bien, me estoy cuidando, estoy cuidando mi mente, reflexionar y mirar hacia adentro. Y tomarlo como el cuerpo me está diciendo algo, voy a escucharle, no negarlo, intentar mirar hacia otro lado, porque entonces pues, sacará otra manifestación, lo sacará como pueda. Sí, después Gloria nos comenta, ¿no? Que intenta siempre disfrutar cuando puede, pero que también es verdad, ¿no? Que tiende a pensar cuándo pasará. Claro, pues las anticipaciones negativas. Y en ese tiempo que está cuando pasará, no está pasando nada, pero ella está, en el cuerpo lo está pasando. ¿Crees que este pensamiento de cuándo pasará en las familias con síndrome de Dravet se suele ir diluyendo al tender las preocupaciones a centrarse más en la discapacidad y no en la epilepsia? Se pueden transformar. O sea, si tú quieres ser el easy, te lo vas a generar de donde sea. Entonces, puede transformarse en cuando sea la crisis o si tiene que salir o sea, si tenemos que enfrentarnos a otros retos como que autonomía o que haga no sé qué solo o relaciones en clase. Todo nos puede dar miedo al final, porque que no le pase nada por la calle, que hay que ver una excursión, hay que no pase nada. En clase hay que no se metan con él, que no le hagan cosas. Lo dejo con un familiar, ay. O sea, puede ser. Nos podemos generar miedos de todo. Sí, después Eva nos dice que intenta disfrutar, pero que cuando va a algún sitio va tensa por si le pasa algo, sobre todo en eventos familiares o viajes, y si tienes algún consejo. Bueno, pues entiendo que son situaciones que sí necesitan de alerta, porque son situaciones de peligros potenciales, ¿no? Eventos o viajes y tal, pues que los momentos en que no sea la situación, que no esté en alerta. O sea, que la alerta sea concretamente para situaciones concretas. Y cuando no sea necesario, que la alerta baje y que pueda estar relajada. Por ejemplo, si hace un viaje, cuando llegue al sitio, vale, bajo el estado ahora. Que sea útil, que sea con un fin, no sea por generar el estado de estar alterado siempre. Sí. ¿Tenemos algún comentario más? Vamos a ver. Sí, Amparo dice que ya no solo son las crisis, que son todas las demás cosas que aparecen conforme van creciendo nuestros hijos, las nuevas afectaciones, los problemas de conducta y que nosotros arrastramos ya un cansancio anterior muy grande. Sí, pero bueno, pues nunca es tarde para ir a un profesional, para cuidarse y para buscar estos pequeños momentos o no tan pequeños momentos, buscar momentos para estar bien y recuperar cosas que sean, ¿no? No pasa nada por dejar de hacer esto y estamos dejando de hacer muchas cosas. Y luego parece como que pesa tanto la negatividad y el cansancio que parece que no haya nada más. Pero hay que recuperar también para que en la vida esté más equilibrado. O sea, hay cosas malas, pero oye, también hay cosas buenas. Sí, también nos dice, Ana nos comenta, ¿no? Que la limitación de no poder ir a ningún sitio por el comportamiento también es duro. Bueno, igual ahí, porque lo pasamos mal por los demás, por el que pensarán o para que los demás no se molesten, igual hay que echarle un poco de morro al final a las cosas. Y un poco, pues voy a centrarme en mi hijo y, ¿no? Que sé que es difícil según los comportamientos y tal, pero pues oye, ¿no? Sí, sí, sí.
bueno, Gloria dice nada, que es un esfuerzo continuo, ¿no? Para todo y que muchas veces estamos muy, muy cansados. Pues no lo sé, no lo sé si me he dejado alguna pregunta atrás, algún comentario. Yo espero que no. Si es así, ya sabéis, nos podéis contactar a través de nuestras redes sociales, a través de correo electrónico, a través de todos los medios que tenemos. Y por ir cerrando, Ares, no sé si quieres añadir algún pensamiento, alguna frase, alguna reflexión final. Bueno, repetir la final, respirar y hablarse bien, que yo creo que parecen dos tonterías, pero es tan importante respirar bien y, y lo sé porque las cosas que explico también son porque las he aprendido en primera persona. Es tan importante oxigenar bien el cuerpo, respirar y hablarse bien a uno mismo y quererse y decirse las cosas buenas, porque si paramos a pensar en que a veces como nos hablamos, cuidado. O sea que yo lo resumiría básicamente en esas dos ideas. Pues nada, quedémonos con eso y nada, darte las gracias, Jared, por tu tiempo, por tu charla tan interesante y a todos los que habéis asistido, daros las gracias por haber estado con nosotros. En el caso de que no hayáis no os hayáis unido desde el principio de la sesión, ya sabéis que esta sesión se quedará grabada tanto en nuestra página en Facebook, donde lo estamos emitiendo actualmente, como en nuestra sección de nuestra página web, webinars educacionales. Así que podréis ver la sesión de nuevo en el caso, como decía, ¿no? De que hayáis entrado un poquito tarde o que simplemente, pues bueno, queráis volver a verla de nuevo en el caso de que algún concepto o alguna idea no os haya quedado claro. Así que nada, daros las gracias a todos, las buenas tardes, las buenas noches y muchas gracias a ti también, Ares. Pues nada, ya estamos.